La Semana Santa es, si no la más negra, una de las más negras noches de la magia ceremonial, digamos, toda la Semana Santa en sí. Desde el Domingo de Ramos hasta la Pascua. A nivel planetario, las energías oscuras, telúricas, emergen de las sombras. Es la época donde los primogénitos de Egipto fueron ejecutados por el ángel de la muerte, a pedido de Yahvé, como la 10ª y última plaga que dio salida al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y luego obviamente cruzar el Mar Rojo. Más allá del contexto histórico y demás cosas, es importante aclarar que esta semana es la semana donde más trabajos de brujería la gente pide. Y que no te extrañe eso. Es la semana donde los cristianos mandan a hacer trabajo de macumba como nadie en el planeta, sobre todo acá en el mundo occidental. Así que saquémonos la careta porque el 90% de los clientes son cristianos. No digo que van a la iglesia, pero tienen una crianza cristiana de origen católico. Es decir, esta es la semana donde todos se la mandan a poner a todo el mundo. Y también donde se hace justicia. Y en este video especial, antes del Sabbat, por los 15.000 suscriptores, que todavía falta para llegar a los 15.000 suscriptores, ya saben que cada 500 suscriptores voy a sacar un episodio del Sabbat. Hasta tanto eso no suceda, no va a salir. El Sabbat creo que es una forma justa de cobrarles por el conocimiento que nadie les va a dar, salvo yo quien suscribe Pablo Barrera. Títulos. Si no te enteraste, tengo un canal de Telegram nuevo. El otro lo tiré a la mierda, me hinché las pelotas, lo tiré, lo borré y armé uno nuevo. Pero en este la gente puede participar. Hay mucha gente que dice, ya te tiraron abajo el grupo. No, es un grupo de Telegram. El canal está, pero prácticamente no le da pelota a nadie. La gente quiere preguntarme cosas. Entonces armé un grupo de Telegram, no de WhatsApp. No uso WhatsApp para esto. Grupo de Telegram donde tenemos más o menos 100... ¿Cuántos tenemos? Y tenemos 100 y pico de personas, ¿sí? Y voy a ir contestando algunas cosas porque con ello me comunico casi todos los días. Si no sos parte del grupo de Telegram, te invito a que te suscribas en el enlace, sí, que vamos a dejar en la descripción del video, con enlaces que se vencen. Es decir, vamos dando la apertura al grupo y después hacemos una purga. Las condiciones son, tenés que tener una foto y tenés que tener un nick. Voy a respetar tu privacidad porque es parte de mi cultura de código abierto, en el sentido de que todos tenemos derecho a llamarnos como querramos. A mí no me molesta. Te querés poner un avatar, pero tenés que ponerte un avatar. O sea, si tenés un usuario de Telegram, tenés que tener por lo menos un nick. Segundo, tener un teléfono adosado a ese nick. Esas son las condiciones para estar acá en el grupo de Telegram. Y vamos a mirar un poquito, a ver las preguntas que me fueron dejando este grupo de gente que me costó educarles. Es un grupo bastante, digamos, marcial. Así que no esperen amabilidad en ese lugar. De hecho, es la zona donde más conocimiento he estado dando estos días, ¿sí? Que no ha salido Sabbat. Así que no se piense que porque no estamos publicando es debido al exceso de trabajo que tenemos. Y este video es por esa razón, por la falta de tiempo para hacerles videos para contarles qué sucede. En esta semana nosotros trabajamos todos los días las 24 horas. De hecho, ahora yo termino de grabar este video, lo edito y lo subo así medio crudo. O sea, ¿qué trabajos haces, Pablo? ¿Por qué no sacas videos? No saco videos porque estoy trabajando con Mariela 24/7. ¿Y por qué trabajas tanto, Pablo? Trabajamos porque tenemos un objetivo, tenemos una agenda, ¿sí? Faltan 8 meses para el Gamalcam, para el libro final que ustedes van a recibir. Entonces, calcularán que más eso, más nuestras atenciones, nosotros cobramos con nuestros trabajos, ¿sí? Y hoy les voy a contar algunos de ellos que vamos a hacer toda esta Semana Santa, hasta el lunes y martes inclusive, ¿sí? Lo vamos a extender porque la fecha nos habilita, la luna nos habilita y la velocidad de trabajo nos habilita. Primero vamos con el tema de San la Muerte, que es una novena de San la Muerte. Obviamente este es un conocimiento de templo, ¿sí? Pero más que nada les quiero explicar lo que es la novena de San la Muerte en la doctrina unificada, qué clase de trabajo hacemos nosotros que le cobramos a la gente, ¿no? Para que ustedes sepan cómo hacemos las cosas, ¿sí? Intro. Una novena de San la Muerte en la doctrina unificada se puede hacer de dos maneras. Se hace con una vela de 7 días y una vela de 3 días. Sobre un San la Muerte que esté asentado. Si no tenés un San la Muerte asentado, corre riesgo de que te pase algo a vos, ¿sí? Si se lo haces a un tercero.
¿sí? No tenés protección. Por lo cual, obviamente, el término asentamiento es un término excluyente y el que no lo entienda, mejor que así, porque no le vamos a decir a estos giles que es un asentamiento. Si vos no tenés el salamuerte asentado, vos no podés ir ni a la esquina. Así no, pero eso es macumba. Si no tenés el salamuerte asentado, no podés ir ni a la esquina. Ni a la esquina podés ir. Tarde o temprano te va a lastimar el muerto. Entonces las novenas lo que hacen es una vuelta de 9 luces para despejarte la cabeza de muertos. ¿Por qué? Porque los salamorteros tendemos a pegar egún más rápido que otros porque trabajamos con muertos. Entonces la atención, la limpieza, la dedicación al lugar y todas las cosas requiere una dedicación superlativa si te querés mantener en un estado de movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Hay épocas donde se te demanda trabajo directo con las personas, no se te demanda que hables por video, porque el santo así lo quiere. Después de todo el contenido que hay en este canal, tienen para entretenerse, hay 300 y pico de videos, hay información, empiezan a cambiar un poco las reglas, ¿sí? Ya les he dado bastante información de bastantes cosas que en general en español no se hablan. Eso sería lo menos importante. Lo más importante es que se le ha dado bibliografía, que pudieron descargar gratis, que pueden hacerlo hasta el día de hoy. No se les ha quitado esa posibilidad. Más allá de que algunos andan vendiendo en grupos de Facebook el libro de la doctrina unificada, y bueno, se hace un peso el pibe y lo vende anillado, ¿qué le vas a decir? Pero te lo podés bajar gratis también, mirá. Puedes descargar el libro completo, de forma gratuita en formato PDF, en la descripción del video. Si te piratean, está bien. Significa que lo que vos escribís o lo que vos hacés es interesante y lo quiere leer todo el mundo. Aparte, escuchame una cosa. A Pablo Coelho, en las playas, los libros apócrifos de Pablo Coelho, ¿cuántos veranos, muchachos? ¿Sí? Entonces eso no es un problema. El problema es cuando te plagian el contenido. ¿Sí? Como el que mostramos aquella vez, que lo hace sistemáticamente con varios autores, no es que lo hace con un autor solamente. Pero todas esas cosas terminan. Volviendo a la novela es un trabajo que se hace en un salamuerte asentado. ¿Y cómo es un salamuerte asentado, maestro? Múltiples formas tiene. Cada casa tiene su manera de asentarle. De hecho, se le llama de otra manera también. ¿Sí? Yo le digo asentado. Le digo acorde a la normativa de las naciones africanas, claro. Pero el Babalorixá, el Tata entiende lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Entonces después el Tata viene y me pregunta por atrás otras cosas. ¿Sí? Y escúcheme, y cuando tiene que hacer tal cosa y tiene que hacer tal otra. Porque vos me preguntás cómo le prendo la velita y si me quedó el cigarrillo por la mitad. Pero vos en una novena acomodás todas esas pelotudeces. Lo que haces es terminar con eso. ¿Sí? Lo que hace la novena del santo es acomodarte la cabeza para que pienses con propiedad. Estás pasando un momento de mierda. Separación, los hijos, pelea, que el alquiler, que el quilombo. Y en 30 días la persona volvió a tener una vida normal. Y vos escuchás a la persona del día 1 y escuchás a la persona del día 30 y son dos personas diferentes. ¿Por qué? Porque se puso la cabeza en su lugar. De cada 10 salamorteros que me vienen a decir, me hicieron un trabajo, ¿sí? No te hicieron un trabajo, vos tenés la cabeza dada vuelta. Está lleno de muertos, mi viejo. Entonces te tenés que limpiar. Para eso es una novena. La novena se puede hacer 9 días corrido o se puede hacer en una noche 9 velas. Ahora, en una noche 9 velas, como hacemos nosotros. ¿Sí? Vos venís, te garpás el canon que representa hacerte el laburo y yo te prendo 9 velas en una noche. Ahora agarrate, pues un cohete en el culo. ¿Eh? Vas a pasar unos días de mierda. Diarrea, te van a salir grano, mal aliento. Un desastre. Te vas a enterar de cosas que no te querías enterar. Quilombo va a ser. Pero al día 10 vos te levantás y sos una máquina. Entendiste por qué pasaste por eso, entendiste de qué te limpiaste, entendiste la gente que no te convenía tener cerca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el santo te limpia, se lleva a los muertos que vos no necesitas. El único muerto que necesitas es tu egún de San la Muerte, que es tu San la Muerte. Tu San la Muerte es un muerto que trabaja para la gran colmena de la conciencia de nuestro Señor la Muerte, que es un Dios milenario.
El payés jesuita fue la falange anterior. Ahora la falange ya no es un elegido. La falange son todos ustedes. Son manos que están ahí listas para aplaudir. Y no lo ven. ¿No ven la transformación del culto? ¿No ven lo que está terminando y lo que está empezando? ¿No se dan cuenta que empieza un éxodo de macumba y de cosas en nuestra región? ¿Se están moviendo los brujos? ¿Por qué se mueven? Porque la cosa está cambiando. Y el culto a San la Muerte vuelve al hogar, de donde nunca debió haber salido. Y el culto a San la Muerte ya no le responde a los chorros. Le responde al que busca una vida ordenada, le responde a un policía que arriesga la vida, a un colectivero que no sabe si va a volver a la casa o no. ¿Sí? Le responde al tipo que labura, al tipo que sale a buscar la comida para sus hijos, o a la madre que sale a buscar la vida, no para el que se queja, para el que pone 500 limitaciones para no hacer. ¿Sí? Porque mañana a la mañana, después de ver este video, te levantás y tenés que subirte otra vez al bondi como siempre, y apoyás la ventana, la cabeza en la ventana y vibra. O cuántas veces te quedaste dormido vibrando la cabeza en la ventana. Solo el que se tomó un colectivo sabe de lo que estoy hablando. O cuánto rogabas sentarte en el de atrás, arriba del motor, porque era más cómodo y tenías más visión. ¿O no? Esas son cosas del pobre, del trabajador. ¿Se entiende? Que solo lo entiende el que las vive todos los días. En cualquier ciudad de Latinoamérica pasa esto. Son cosas pequeñas, historias mínimas que te conectan con el otro. El santo acomoda todas esas cosas en la cabeza. Entonces, no está mal que seas pobre. El tema es que salgas de pobre. Y el santo está donde está el dinero. Para eso lo que necesitas es formarte, aprender de esto. Y la doctrina unificada es eso, es una herramienta para aprender con el santo. A ver, ¿cómo funciona el santo? ¿Quién es el santo? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué? ¿Qué es la magia? ¿Qué es la brujería? ¿Por qué tengo derecho a ejercerla? Una novena de San la Muerte es una técnica de pureza, es decir, pone la cabeza en su lugar para que puedas tomar decisiones con propiedad. Obviamente te estoy contando cuál es el trabajo, trabajos pagos que nosotros hacemos, ¿sí? Que la gente nos paga para hacerlo. Bueno, de eso se trata una novena. Y voy a ir explicándoles los trabajos que hacemos para que, obviamente, es un zarpado clickbait este video, pero tienen que saber. Entonces ya cuando vienen a consultarnos con los teléfonos que están en la descripción del video, ya saben de qué se trata una novena de San la Muerte y vienen a solicitarla. Y todos ganamos tiempo, ¿se entiende? Ahora pasamos a la segunda cosa. Pacto con el dios del dinero. Y acá sí vamos a entrar en un tema casi geopolítico, mirá. Ayer de María, Asunción, Buenos Aires. Cada planeta tiene un tipo que corta el bacalao. Cada planeta tiene un tipo que corta el bacalao. Es decir, tiene un jefe. ¿Sí? Un dictador supremo. ¿Sí? Ese dictador supremo lo es tanto en lo espiritual como en lo material. Porque intrínsecamente en lo espiritual representa lo bueno e intrínsecamente en la materia puede representar lo bueno y lo malo y no producir ninguna alteración en la conciencia del planeta. Y es el dinero. El dinero es un dios. Hay adoradores del dinero y hay cultuadores del dinero. Y hay
sacerdotes del dinero. Los sacerdotes del dinero son las familias que determinan cómo deben o cuánto deben valer las cosas en este planeta. ¿Y cómo puede ser? Nosotros somos libres, ¿no? Que nos gobierne un grupo de élite que nos hace esto, lo contrario. Por más que vos digas eso y prenda fuego todas las plazas donde vayan todos los presidentes, lo que querés putear, con tu organización del tercer sector y te tires así, que me pisen los tanques, no quiero vivir en un mundo así, lleno de este y del otro y de aquel, la lluvia va a seguir cayendo igual. Si todo el amor que le tenés al mundo no hará que deje la lluvia de caer. Por lo cual la solución a los problemas sistémicos no son por ahí, pero eso es un negocio. Sí, está bien, es parte del ecosistema del mundo capitalista que vamos a andar quejándonos de eso, sí, pero todo eso también es política y es manipulación y está bien. Sí, si no lo haces vos, lo va a hacer otro. Es decir, pero es muy maquiavélico, pero es la verdad. Si vos no lo haces por X cosa, lo va a hacer otra persona, no te preocupes. Entonces, el dinero es neutral. Es como la muerte. Pero con el dinero no podés comprar cosas espirituales, sino que podés comprar cosas materiales. Pero para algunos eso no es del todo cierto. Es decir, ¿hay un aprendizaje de la riqueza espiritual? ¿Hay dinero espiritual? Sí, claro. Pero esas cosas son para los no avaros. Esas cosas son para aquellos que lograron superar las tentaciones del dinero. Y a esas personas todo el dinero del mundo. Porque el dinero pasó a ser un recurso natural para el desarrollo de sus agendas personales. No es la razón de fondo. Y el Dios del dinero ama a esas personas. Y las mantiene nutridas y protegidas. Hay gente que arranca su vida y toda su vida tiene suerte hasta el último día de su vida. Siempre le va bien. Y hasta se siente mal por los que le va mal, entonces hace cosas, obras de bien y demás cosas para compensar. Compensarse a sí mismo con el mundo por la culpa de ser feliz y el otro no. Esas personas vienen con karmas altos, viniendo a gastar ese karma que ya tienen a favor. Y viven a veces 3, 4 encarnaciones así hasta que se cansan y vuelven al sendero espiritual. También queman sus naves. Entonces toda esa gente no debe producir envidia, debe producir alegría. Significa que hay gente que está siendo bien pagada en vidas anteriores. Y pero es una hueca esa persona, no tiene nada en el cerebro. Sí, pero no vino para estudiar la cábala, vino para ser feliz así. Está bien, no sabrá. Entonces eso justificaría el glamour, la vanidad. Y sí, claro, ¿para qué es el glamour y la vanidad? Para hacer sentir bien a esa gente que seguro fue buena persona en otra vida, por eso tiene la vida maravillosa que está teniendo ahora. O por lo menos pareciera dentro de lo razonable. ¿Cuál es tu problema con eso? Y pero a mí no me tocó lo mismo y por algo será que no te tocó. Entonces todo muy predeterminado, sí, está predeterminado. Lo que no está predeterminada es tu voluntad. La impredictibilidad de vos está en tu voluntad. Y en ningún otro lugar que no sea tu voluntad. Y esa da vergüenza hacerla salir. ¿Por qué? Porque siempre está la voluntad de Dios molestándote la salida de tu voluntad. Y hay un choque ahí. Y es cuando el hombre pelea con Dios. Y es cuando el hombre se atreve a desafiarle para exigirle que le dé lo que él quiere. Y en ese momento madura el hombre, la raza humana, el hombre y la mujer, maduran. Porque se produce una reacción en cadena que hace que ese conocimiento se esparza por el inconsciente colectivo de forma automática. Y eso es lo que más se le teme a nosotros como humanos de Terra, de este planeta. Pero esto no lo digo para llamemos a la desobediencia contra los gobernantes, porque por ahí no es. Ya se probó y no funciona, porque después suben los otros y son peores que los anteriores. ¿Sí? Por lo menos los anteriores eran más civilizados. De ahí viene la frase, todo tiempo anterior fue mejor. Lo cual tampoco es cierto en absoluto, es mentira. Todas las generaciones dicen lo mismo. Entonces, un pacto con el Dios del dinero implica pensar de esta manera. Más que nada yo te quería transferir las ideas que hay detrás, y si las entendiste, si alcanzaste a entender lo que digo y no te mareaste, es porque entendés al dinero.
El dinero pulsa las 24 horas y condiciona cada acto de este planeta en este mismo instante. De hecho, para que salga este video tiene que haber una infraestructura en Estados Unidos donde suba yo mi video, teniendo yo también la infraestructura para hacerlo a miles de kilómetros, a la velocidad de la luz, para que suba un servidor que lo publique para que todos ustedes lo puedan ver en sus teléfonos y estar como si tuviéramos uno enfrente del otro. Y eso sale dinero. El dinero es un dios. Y con ese dios se pacta. ¿Por qué? Por dinero, por influencias, por fama, por lindas mujeres, por placer, por las cosas que te imagines que tengan que ver con la materia. Pero sobre todo el dinero. Te enseña a manejarlo, te enseña a administrarlo, te enseña a no perderlo. Eso es un pacto con el dios del dinero. Te enseña de qué está hecho el dinero. Y cómo también la mitad solamente del dinero es creación del hombre, la otra mitad es de los dioses. Entonces van a poder entender qué representa el valor de las cosas para ellos. Y eso es aprender, como dice Michael Bertiox, sobre los loas, o loases, como dicen los muchachos de la 21 División. Un saludo para República Dominicana, mucha gente. Gracias por todos los mensajes, ¿sí? Como siempre, respetando los misterios. Claro está, como habrán visto, jamás le faltamos el respeto a ningún misterio. Nos mantenemos muy austeros. Muchísimas gracias, República Dominicana, por todos los mensajes de saludos, ¿sí? Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, el dios del dinero es un tipo jodido. Sí, pero antes quiero hacer un ligero intersticio como para relajarme, para cerrar la idea. Entonces este buen señor es el dios del dinero. Y él gobierna espiritualmente sobre todo lo que produzca dinero. Es una inteligencia neutral pervasiva, permanente y se transforma todo el tiempo. A veces puede ser papel, a veces puede ser metal, a veces pueden ser bits o una combinación de ellas u otra cosa nueva. El dinero es el que permite mover a una sociedad. Sin dinero no se mueve nada. Es una energía que tiene un valor intrínseco por sí mismo y por el valor que le damos todos. Y en la diferencia de valor está la negociación de compra y venta de cosas. Los países más pobres le venden a los más ricos, a los precios que los ricos ponen. Entonces así funciona el capitalismo. Y también funciona así las formas de comunismo que hay, El comercio es una cosa neutral, Entonces, fíjense que pactar con el dios del dinero, para el que quiera riquezas y todo eso está muy bien. Eso es lo menos importante que tiene para ofrecer. Lo que tiene importante para ofrecer es entender al dinero de una forma que haga que suceda de forma automática, con o sin movimiento de tu parte. Como les dije, yo tranquilamente podría hacer la plancha con el cuaderno 1 de San la Muerte y morfamos toda la vida con el cuaderno 1 de San la Muerte, que te lo descargas gratis de PDF, mira. Puedes descargar el libro completo, de forma gratuita en formato PDF, en la descripción del video. ¿Querés dinero? No, yo quiero pactar por dinero, maestro, dinero y los placeres de la vida. Muy bien, señor. Estas son las condiciones. Primero, es caro. Segundo, olvídate que te voy a mandar un PDF. No, ni por, me dice, te pago y mandame un PDF, dale, no. Se manda por correo postal. Por lo cual es material el envío. ¿Sí? No es un envío digital, lo siento, son las reglas.
Esta casa tiene una reputación con sus pactos. De hecho, todos me preguntan cuándo voy a volver a lanzar 13 pactos contra la muerte. Y nunca más va a volver a salir, lo dije. Jamás va a volver a salir de mi mano, salvo error o omisión, un libro como ese. Porque hay gente que no entiende, que no alcanza con hacer el ritual. Que uno tiene que responder por sus actos. Y esa es la responsabilidad de la persona, no del que da el conocimiento. En mí no hay culpa por enseñar cosas que tienen que ver con los peligros de la mente. Lo que me da miedo es que no nos permitamos la posibilidad de explorar estos aspectos del ser humano. Que no podamos adaptarlo a verlo como una posibilidad de crecimiento. Negar estas cosas solo por superstición es infantil como sociedad humana. Es cuando más la magia debe penetrar en nuestro inconsciente colectivo para hacer una cosa de facto que todos tenemos. Y para eso necesitas dinero. ¿Por qué? Porque si tenés esta forma de pensar, vos no estás para recibir órdenes. Vos estás para gobernar. En el área de tu interés y comercio. Acorde a tus gustos y tendencias. Vos ser un artista, o sea, lo que sea. El dios del dinero te va dando de a poco. Vos pactás con él y te va dando de a poco, no te da de golpe. Si te da de golpe, tu muerte está cerca. Porque te vas a corromper muy rápido. Te da en virtud de cuán capaz sos de corromperte o mantenerte dentro de una línea de conducta. No digo ni buena ni mala, sino actuar de una manera más o menos siempre igual. Porque lo que uno puede decir pueden ser muchas cosas. Ahora, lo que uno hace es distinto. Como esto que estamos haciendo ahora, que es un video especialísimo, porque vamos a estar trabajando casi 24 horas hasta el martes que viene. Tomando trabajos. ¿Sí? Y entre estos, anotar y obviamente pagarán en Viernes Santos todos aquellos que quieran pactar con el Dios del dinero y recibir el ritual que tienen que realizar, las obediencias de por vida que tienen que hacer y simplemente, dice, me tengo que sentar a esperar a ver el dinero llegar. En algunos casos va a ser así. En otros casos van a necesitar entender que recibirán de a poco. Pero cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Y ese cada vez más no solo es dinero, sino lo que el dinero representa en cosas. Y ahí tenés que mantenerte con cierta austeridad. Porque detrás de ese confort hay una trampa. Hay un conocimiento que tu confort no te deja ver. Pero si buscas ese conocimiento detrás de ese confort, vas a encontrar verdades cabalísticas supremas que te van a permitir a mejorar tu olfato de dónde invertir tus recursos. Salí de la idea de que vas a vivir toda la vida bajo patrón porque el mundo está a punto de cambiar. Por eso es tan importante este trabajo, porque nos garantizamos la continuidad de la magia en función de estos grandes cambios que se avecinan para nuestro planeta. Creo que el video va para ese lado. Entonces vos necesitas aliados para trascender y hacer trascender a tus hijos, para que siga existiendo tu linaje en la tierra, para que tu sangre siga habitando. Pero ahora para ejercer el poder, te toca a vos ahora ser los padres de la élite del futuro. Ustedes, la humanidad, son la fragua de la próxima élite. La élite debe salir de la gente. Y los que están en la élite lo saben porque también vienen de la gente. Entonces viene un recambio generacional del poder, como nunca se ha visto desde la Revolución Francesa. Bueno, en términos astrológicos lo que estoy diciendo tiene lógica, ¿no? No voy a meterme en el tema astrología para no humillar, ¿sí? Pero Plutón está en Acuario o estoy equivocado. Eso desde la toma de la Bastilla que no pasaba, ¿no? Es correcto. Entonces la persona se anota, hace el pago, que es caro, ya lo digo, es caro, ¿eh? Es caro, si no tenés un dinero no lo vas a tener, porque es una cosa, un hard copy. ¿Sí? Tarda exactamente 30 días en llegarte. Pues va consagrado a tu nombre, impreso a tu nombre, no le funciona a nadie más que a vos y a nadie más que a vos. Salvo que se lo legues a uno de tus hijos. ¿Sirve para la familia y las siguientes generaciones? Sí, sirve para la familia y las siguientes generaciones. ¿Sí? El pago que usted hace es ridículo, igual, es simbólico. Lo que usted está pagando es la gratitud por recibir tal conocimiento. Y eso no puede ir digital, nunca. Entonces son cosas que uno posee, que solo las da aquellos que tienen la capacidad de darle valor y tienen con qué responder con esa capacidad de darle valor. Son las condiciones.
No pretendas acceder a esto sin dinero. Porque si accedieras a esto sin dinero sería injusto. Muy injusto. Para el que puso dinero por eso o las vidas que se perdieron para mantener ese conocimiento en secreto. No puede valerte gratis. El pacto con el Dios del dinero sale dinero. Es así de simple. Es un Dios recursivo. Y tenerlo de aliado implica más que tener dinero. ¿Sí? Y ahora vamos con lo último, sí, que tiene que ver con las cosas de Pascua, las brujerías de Pascua y las cosas que tenés que tener en cuenta estos días a la hora de moverte en distintos lugares. Semana Santa es una cosa que vos tenés que respetar. Seas o no cristiano, tenés que respetar. Tenés que respetar porque en estos días se mueven cosas densas. El universo viaja así, como una especie de espiral. Entonces, cuando vuelve a la posición original, por ejemplo, acá fue la muerte de Cristo, acá fue la salida de los hijos de Israel, muerte de Cristo, este momento. Cuando pasa por el mismo lugar, se repite por eco la misma energía hacia adelante, es decir, hacia el futuro, hacia arriba. Arriba es el futuro, abajo es el pasado. Adentro es arriba, afuera es abajo. Es un momento donde se abren puertas de la muerte como nunca antes en el año. En este momento la muerte está en su máximo poder. No en agosto. En agosto es por otras razones. Son razones de falange y de culto a los ancestros. Tiene que ver con los muertos. Esto que le digo tiene que ver con los logos, a niveles de dioses planetarios. En estos días, Samael gobierna sobre la tierra. Sin ninguna duda. Y ya quedó demostrado en el equinoccio de qué lado están las cosas y quién está colocado de un lado y quién está colocado del otro lado. A los fines de la continuidad. A los fines de entender que llegó un momento de convergencia para nosotros lo que creemos en otras cosas que no sea Jesucristo. O que dejamos de hacerlo para elegir otros dioses. Algunos dicen que para servirle. En nuestro caso, le damos servicio creando un futuro para ellos también. Trabajar con los dioses es maravilloso. No hay cosa más placentera y angustiosa que hacerlo, porque son extremadamente demandantes y egoístas a veces, entonces tenés que lidiar con su carácter. Son como, con todo respeto lo digo, son como muchachos enfervorizados cuando se les presta la correcta atención. Son amables si sabés decirle cosas al oído de la forma correcta. Y esas cosas las tenés que pagar. Porque son para el pibe que tiene un padre con plata forrado para el resto de su vida, que no sabe qué carajo hacer de su vida. Bueno, ¿la magia es para ese pibe? Sí, claro, que parece. Es preferible que haga magia que ande en la calle tomando falopa, claro. Tomalo como un arte marcial abierta, la doctrina unificada. ¿Se entiende? Una cosa que, bueno, ahí está ahí para que vos la uses. Bueno, ahí está. Es medio complicado, pero está ahí, se lo tenés disponible, si hay disponibilidad. Bueno, si hay disponibilidad, no hay mala fe. ¿Accede cualquiera? Sí. ¿Accede gratuitamente sin necesidad de comprarte nada? Sí, accede a archive.org. ¿Está registrado en la base de datos de internet? Sí. Entonces, no se quitó dinero de ningún bolsillo. Porque se regaló. Para que el pibe venda el anillado, déjalo que venda. Si total no me está plagiando, me está copiando para que otro lea sobre el santo, no sobre mí. En estos días, estas fuerzas son las que gobiernan, las fuerzas marciales, donde se producen cambios radicales. Y el ángel de la muerte es el que viene tanto a liberar a Israel como a traerle la muerte a Cristo, para que se corte la cortina que divide el santo y el santísimo de abajo hacia arriba, para que el que quisiera volver a la fuente por medios de Dios, o sea, por medio del árbol de la vida, pudiera hacerlo. De eso se trata la muerte de Cristo. Para que Israel saliera, tuvieron que morir todos los primogénitos de Egipto, varones.
para cortar una generación entera por castigo de todas las opresiones de los 400 años anteriores. Eso es la Pascua. También es otras cosas en otras latitudes. Pero el equinoccio es un momento especial, tanto el de primavera como el de otoño. Nosotros estamos entrando al otoño y el hemisferio norte hacia la primavera. Esotéricamente la Tierra está en una posición que produce igualdad entre potencias. Entonces se produce el momento de las conflagraciones. Y en esto, y todo lo que están viendo que pasa, que no sabés qué es verdad o qué es mentira, con una inteligencia artificial que está empezando a asustar a los muchachos que manejan el poder, tenemos que llegar a una conclusión que el dios del dinero y todos los dioses ya tenían previsto estos asuntos, ¿no les parece? ¿Y por qué no aprovechar esta oportunidad para aprender un poquito a ver cómo piensan ellos, a ver si nosotros la podemos hacer mejor en la próxima vuelta? Lo que nosotros hacemos es construir familias mágicas que continúen tradiciones para que se esparzan por la tierra en el caso de que todos se equivoquen. Por eso se regaló. Para que ni el pobre ni el rico se quejen de que se les sacó un centavo de su bolsillo para saber lo que la doctrina unificada era. No les debo nada. No les debo nada. No les debo nada.